Dios le bendiga, hermano. Le habla su hermano Juan Carlos. ¿Ya ha visto la parte del video de la hermana Vidal de México, que Dios la bendiga? Donde Dios nos está trayendo un mensaje de la virginidad de una mujer, de una joven. Como está escrito en el término, es un estado de una persona virgen, sin mancha, una doncella que nunca ha sido tocada por un hombre en sentido teniendo relaciones sexuales, que nunca ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Que Dios nos está revelando a la hermana Vidal, que cuando me contó eso hace unos 5 días, y vengo yo como el día 20 y recibo otra revelación que Dios me muestra a los Estados Unidos. Vamos a estar dándole la revelación, pero primeramente quiero tocar unas cuantas palabras con ustedes, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Primera de Corintios 6:20, cuando dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pureza, inocencia, guardándonos irreprensiblemente de cuerpo, alma y espíritu. Ese término de virginidad es algo tan fuerte aún en el Antiguo Testamento. Si en aquella época encontraban a una joven que tenía esa mancha, que ya había sido y había tenido relaciones sexuales con un hombre durante su matrimonio, sin haber dicho a ese hombre que ella ha sido tocada, y se hacía pasar por una mujer sellada, quedaba en vergüenza. Era tan tal que en el pueblo de Israel lo mandaban a apedrear a los dos. Era la pena de la muerte. Para Dios ese tema es muy importante en su pueblo. Es algo que nosotros debemos valorar mucho. Estado de una persona que es virgen, que no ha tenido nunca relaciones sexuales. Es algo muy hermoso que la palabra exige en una doncella, como dice la palabra. Vamos a estar leyendo como también la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, la virginidad de los 144,000. Virginidad de los 144,000. Con respecto al ejército virgen de los 144,000, aquí hay algunos comentarios acerca del concepto de vírgenes físicas y literales, en contraste con el de las vírgenes espirituales. Al mismo tiempo que debemos tomar en serio el llamado a ser vírgenes físicas, debemos tener cuidado de mantenernos con una perspectiva adecuada a la naturaleza espiritual de Dios, nuestro Padre Celestial. Recuerda que los que más está buscando Dios es una iglesia santa. La santidad incluye mucho más que la castidad sexual. Hay algunos hombres psicológicamente dañados que odian a las mujeres debido a su propio pecado. Este tema lo escribió alguien y yo he podido ver que está dando un ejemplo, como señaló Tolstoy, cuando la Biblia dice: ¿quiénes son ustedes que juzgan a otro por cometer el adulterio, cuando ustedes mismos son culpables de asesinato? Probablemente estaba hablando del espíritu de los fariseos que trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio a Jesús y que quería apedrearla. Ellos querían apedrearla hasta la muerte. Obviamente no muchas personas son culpables de los que las tradiciones traen y consideramos asesinato, pero cuando Jesús enseñó que el odio era tan malo como el asesinato, estaba demostrando que odiar a una persona adúltera
y sentirse junto a sí mismo es tan malo como el asesinato y es peor que el adulterio mismo. Por supuesto, odia al espíritu de Jezabel, pero no odies a las mujeres. Jesús le dio al asesinato un significado espiritual que es bastante diferente al entendimiento tradicional que tenemos de él. E hizo lo mismo con el adulterio, lo cual es algo que debemos tener en cuenta al tratar de comprender los principios de el ejército virgen de Dios de los 144,000. Dice que no han manchado. Hay una virginidad espiritual como la física. La espiritual es que nosotros nunca debemos mancharnos adorando imágenes, dioses ajenos que no sea el Dios todopoderoso de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac, de Elías, de Moisés, de nuestro Padre, Dios nuestro Padre celestial, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esta virginidad en el espíritu significa mantenerse puro, no en adoraciones a dioses falsos, sino a un Dios todopoderoso que estás en los cielos, Padre celestial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Y la virginidad que es esta terrenal, que es en nuestro cuerpo, que somos comprados a precio de sangre, una doncella, una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales antes de un matrimonio. Estamos hablando de una joven que ha crecido, pasado los 15, 16, 18 y 19 y se mantiene pura para agradarle a Dios, sin mancha y sin arruga. Es una mujer que todavía guarda su virginidad desde su nacimiento. Entonces Dios me ha dado una revelación que se la voy a estar contando. Esto va a estar aconteciendo en los Estados Unidos. No sé por qué el Señor me dio esta revelación. Yo me quedé impactado y sorprendido, bendito sea Dios. Yo me veía que de repente estaba en los Estados Unidos. De repente veía como si fuera el presidente Joe Biden o las instituciones americanas habían cambiado su decreto. Estaban siguiendo unas órdenes de que todas las mujeres tenían que perder la virginidad al mismo tiempo en un día. Todas las que eran señoritas que nunca habían tenido relaciones sexuales tenían que perder esa virginidad en un día, todo al mismo tiempo. Y aún en los hospitales, cuando nacieran, tenían que quitarle la virginidad, por cuanto esto manchaba a muchas personas que se sentían abusadas por hombres que la agarraban siendo vírgenes, mujeres que han cometido suicidio, por cuanto un hombre la ha tocado, el cual no es el hombre de su vida. En muchas ocasiones esta doncella son mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales y viene un hombre, un individuo usado por Satanás, la agarra y la viola. Entonces ha perdido su virginidad, la cual esta joven como cristiana o como una mujer decente se reservaba para un día de su matrimonio. Porque Dios exige mucho que las jóvenes se mantengan puras, santas. Si usted nunca se ha casado, guarde su virginidad, al igual que un hombre. Porque yo, cuando conocí a Cristo, yo hace mucho había pasado por este proceso tan terrible y tan feo delante de la presencia de Dios. Porque no solo se le exige a la mujer, esto es algo que debe ser mutuamente entre el hombre y la mujer. Guardarse sin mancha, guardarse para el día de un matrimonio, una relación, un compromiso, un amor externo hasta que la muerte los separe en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo podía ver que se decretaron esas leyes. La gente salía corriendo, podía ver que prepararon como hoteles lugares y ahí yo veía como si fuera el presidente Joe Biden que había establecido leyes de los Estados Unidos, constituciones habían cambiado. Si no es él, será otro presidente en el futuro, si es que hay tiempo. Y si no estamos aquí, Cristo levantará su iglesia. Pero yo podía ver que cuando él decretó esa ley, todas las jóvenes que eran vírgenes fueron llevadas a un hotel para cometer actos sexuales pecaminosos antes de un matrimonio.
Ahí vi que prepararon una piscina grandísima y yo podía ver cómo las jóvenes estaban con hombres, diferentes hombres. Ese día se había decretado una ley y todas estas jovencitas, en que sea pequeña, perdían su virginidad y estaban tristemente mal, con su corazón quebrantado, por cuanto estas mujeres soñaban con un matrimonio, soñaran que era el amor de su vida, el hombre que ella amen, que la tocara por primera vez. Al ver yo esa ley, podía ver que en esa piscina habían introducido toda esta joven en los hoteles, y cuando estas mujeres fueron abusadas, que le quitaron su virginidad, como joven que eran selladas, que nunca habían tenido relaciones sexuales, yo podía ver la sangre corriendo y lavaban la sangre y se iba a una piscina. En este instante yo podía ver como el Espíritu me revelaba que el enemigo intenta contradecir la palabra de Dios. En cuanto Dios exige que una mujer necesita guardarse pura, sin mancha y sin arruga, también le dice eso a la iglesia. Vemos la virginidad de la Virgen María. Antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, ella era una mujer virgen, y aún después que Jesús estaba dentro de ella, concedido por el Espíritu Santo de Dios, ella se mantenía pura, no tuvo relaciones sexuales con su esposo José hasta que no naciera Jesús. Entonces Dios quiere que las jóvenes de la iglesia se mantengan puras, selladas, pero la ley que va a traer el hombre sobre la tierra va a exigir que muchas de estas jóvenes, aún en los hospitales, en su nacimiento, le quiten su virginidad. Entonces la gente está dejándose usar por Satanás y está violando los mandamientos de Dios y pone decreto del hombre, porque Dios exige que la virginidad se lo da a una joven para su pureza, guardada, reservada para el día de su matrimonio, entregárselo a un hombre en verdad que la valore hasta que la muerte lo separe, y no antes, porque lo que está sucediendo en este mundo es algo tan feo y tan asqueroso que en muchas ocasiones las jóvenes no llegan ni a los 18 años y ya tienen hijos y no se han llevado a un matrimonio y ya no tienen ni su virginidad. Entonces a veces un hombre perverso, usado, corrupto por Satanás, que la han tocado y le han quitado su virginidad, que para Dios vale mucho. Yo podía ver que en esta misma revelación, cuando estos presidentes habían decretado esa ley que todas las mujeres perdieran su virginidad, yo podía ver que ahí la sangre se lavaban en una piscina y se iba hacia abajo en un hoyo, y solo vi tristeza y como una voz que me hablaba que solo el enemigo intenta contradecir todo lo que está escrito en la Biblia, y muchos hombres van a ceder a cambiar la ley de Dios. La cambian en su mente y en su corazón, pero no la que está escrita en la Biblia. Entonces esta es la revelación. Yo te voy a hablar aquí unas cuantas palabras. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen siempre nos habla de una muchacha pura, que nunca ha tenido relaciones sexuales y se está guardando conforme aún a la ley de Moisés y los mandamientos de Dios, reservada para un matrimonio. No lo dice en Deuteronomio 22:15. Entonces dice: entonces el padre y la madre de la joven tomaron las pruebas de la virginidad de la joven y las llevaron a los ancianos de la ciudad a la puerta, porque eso comprobaba que ella se mantuvo puro aún hasta el día de su matrimonio. Y eso se hacía en las tradiciones antiguas en la República Dominicana. Cuando una joven era llevada por un hombre durante la medianoche, al otro día la madre, con su orgullo, sacaba una sábana blanca donde el hombre que tomó su hija en la noche se lo traía y le decía: encontré a tu hija virgen. Pero mira que también eso era un pecado, porque Dios exige un matrimonio. Dios exige un matrimonio, pero en esas tradiciones que hay, como en República Dominicana y en otros países, el hombre viene de noche durante un noviazgo de un año, de un par de meses, y se lleva a su muchacha a su casa sin contraer un matrimonio. Y eso ante Dios es fornicación. Pero eso eran tradiciones, pero no conforme a la ley de Dios.
En 1 Corintios 7:37 nos dice también: pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservarse soltera, a su hija bien hará. Oye, si tu hija dice que no se quiere casar y se quiere mantener virgen, pura, sin tener la huella de un hombre en su cuerpo, mucho mejor Dios la va a usar. Porque dice que el hombre casado hace cosas del mundo para agradar a su esposa, al igual que la esposa también para agradar a su marido. Pero mal soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y se mantiene puro para agradar a Dios. Éxodo 22:16 nos dice: si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar un dote por ella para que sea su mujer. Pero eso en el mundo de hoy, las juventudes, aún jóvenes con 10, con 9, con 8, a veces yo no la culpo porque son hombres usados por Satanás que les llevan a cometer un daño. Estas jóvenes crecen con una penalidad en su corazón, un odio, un rechazo, por cuanto el hombre que no es su esposo, o aún siendo niñas, son violadas, por cuanto Satanás ha usado un hombre para hacerle tanto daño. Pero ante Dios todo eso vendrá juicio. Ay de aquel hombre que haga este abuso, que se deje usar por Satanás. Que Dios nos libre de tal tentación. Entonces, tales hombres pueden pagar la cárcel, porque la cárcel está establecida para aquellos hombres. Pero usted, mujer, guarde su virginidad para el día de su boda. Dice que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué tú haces dentro de la iglesia haciéndote pasar por una doncella cuando tú sabes que has tenido relaciones sexuales en lo oculto y estás siguiendo casarte en blanco en aquel día, cuando tú sabes que ya tú has tenido relaciones sexuales a lo oculto? Dice que Dios todo lo ve, todo lo escudriña y de Dios nadie se burla. Todas las mujeres sueñan con casarse con un vestido blanco, pero la ley del hombre está intentando quitar esa virginidad de las mujeres para que no sufran daño cuando un hombre le agarra y le hace un daño. Más daño causan cuando se la quitan y no caminan conforme a la voluntad de Dios. Como yo veía que en los Estados Unidos eran como leyes, abuso, porque el hombre Satanás le cegó el entendimiento y las leyes que va a traer a la tierra no serán conforme a la de Dios. Dice en Deuteronomio 22:23: si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces, ¿qué pasará con esta joven? Aquí estamos viendo una falta de confianza, una falta de respeto, una falta de sometimiento y un engaño dentro de lo que es de conciencia. Porque si tú estás comprometido con un hombre para un matrimonio, ¿por cuánto tú te dejas seducir por el diablo a través de otro y vas y te acuestas con el que es y el que está siendo usado por Satanás y no con el que va a ser tu marido? Y aún para tú llegarte a uno de ellos, espera el día de tu boda. Qué bonito sería casarte con un anillo siendo virgen, donde tú nunca has tenido relaciones sexuales con un hombre. Está pura. Ahí está el Señor contigo. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Estos no fueron detrás de religiones falsas. Estos han tenido una sola mujer en su vida y nunca han tenido una segunda.
caminaron conforme a la palabra de Dios, porque la Biblia no me está hablando de hombres que nunca han tenido relaciones, simplemente que se han mantenido vírgenes, como dice la palabra. No han ido detrás de dioses falsos, no han adorado dioses falsos, y si han tenido una esposa, han sido fieles a esa esposa y no han tenido otro Dios más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque mucha gente lo hacen entender como hombres que nunca han tenido relaciones. No es lo que la Biblia me explica a mí. Me explica gente que han tenido una consagración a Cristo, reservándose, y si tienen una relación solo con una mujer, y Cristo puede hacer muchas cosas en su vida. Vamos a estar viendo un poco de lo que quiere decir aquí. No se han dañado. Son gente que se mantienen puros. Jesús le dio al asesinato un significado espiritual que es bastante diferente, como lo estábamos leyendo ahorita, que nos lo representa en el libro de San Lucas. Entonces dice, es obvio que hay una conexión entre lo literal y lo espiritual, y también parece que hay una conexión entre ser virgen literal y físicamente y ser virgen espiritualmente. Pero el significado espiritual es el más importante de entender. El sexo no es la raíz de todos los males, mientras que el amor al dinero sí lo es. Es solo que el diablo, que el Señor le reprende, usará el sexo para desviarnos cuando no puede lograrlo a través de la avaricia. El esposo no tiene que ser avaricioso ni está siendo controlado por una esposa que es avariciosa por el ejemplo. Dice que Cristo amó a la iglesia y murió por ella, y también le entregó la verdad en sus enseñanzas a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Obviamente ninguno de nosotros es santo y sin mancha. En nuestra propia fuerza para llegar a ser así, debemos ser lavados. Apocalipsis 14:4-5 dice de los 144,000. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La frase que más debemos notar aquí es que fueron redimidos. En otra palabra, fueron recomprados de algún estado caído. El entendimiento tradicional de la virginidad es que una vez que la has perdido y nunca más puedes recuperarla. Este no es necesariamente el caso de las cosas espirituales. Seamos realistas, ninguno de nosotros, ni siquiera los que somos vírgenes sexualmente, es digno de ser parte de los 144,000, porque ninguno de nosotros es perfecto, pero el Cordero puede hacernos dignos. En su fuerza Él también puede hacernos vírgenes, incluso si no fuéramos vírgenes antes de someternos a su regeneración. También nota que el versículo dice que esta persona no se contaminaron con mujeres. Sin embargo, la Biblia también dice que honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos 13:4. Alguien que solo ha tenido relaciones sexuales con su esposa no está contaminado de acuerdo con ese pasaje. Sin embargo, está contaminado por no ser virgen. Si queremos adoptar al enfoque literal de la palabra virgen en Apocalipsis 14:4, este es un fuerte argumento para la teoría de lo que es del ejército virgen. No solo está compuesto de vírgenes literales y celibatos, sino también puede incluir a personas casadas. Es más que probable que también incluya a las mujeres. Ya la Biblia generalmente usa la palabra hombre para incluir a todas las personas, pero es en otro tema que no vamos a acordar en este momento.
Jesús contó una parábola sobre su segunda venida que hablaba de vírgenes sabias y vírgenes insensatas que esperaban que Él viniera y que comenzara la boda. Entonces nos está dando un ejemplo. La revelación de Jesucristo se habla de esta virgen como un cuerpo. Se le llama la novia de Cristo o la iglesia. Apocalipsis 19, 7, 9. Gloria a Dios. No voy a seguir en esta parte porque es súper larga. Entonces, una mujer debe guardar su virginidad. En 1 Corintios 7, 28 dice, pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida. Y yo os lo quisiera evitar. Entonces, cásense para que no tengan ese pecado. Porque hay muchas jóvenes hoy en día que antes del matrimonio han perdido su virginidad. Y llega un tiempo en que la ley también tal vez van a promoverle a los doctores que desde que una joven nazca le quiten su virginidad para que nunca sienta una culpabilidad de violación. Entonces eso fue lo que yo veía en mi revelación. Y esto ante Dios no está bien. En 1 Corintios 7, 25, en cuanto a la doncella no tengo mandamientos del Señor, pero doy mi opinión como el que sabiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Las doncellas pueden quedarse sin casar y servirle a Dios porque no tienen una mancha en sentido de que algún hombre la ha tocado antes de un matrimonio. Y nos está dando muchos versículos bíblicos como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Manténgate pura, consérvate. 1 Corintios 7, 36, pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Entonces, estas leyes vendrán sobre la tierra. Pero Dios te dice, mujer, guarda tu virginidad para el día de tu matrimonio. Porque cuando tú estás teniendo relaciones sexuales diciendo que tú eres mi hija y tú estás tocada por un hombre y estás viendo a la iglesia fingiendo que tú sigues siendo una doncella, está manchada, está en pecado. Está haciendo algo que no es correcto ante mi palabra y ante mi presencia. Dios te llama, mujer. Guarda tu virginidad, joven. Guarda tu virginidad porque para Dios es muy importante. No te dejes tocar antes de un matrimonio. Y aún las mujeres que ya han tenido matrimonio fuera de lo que es la iglesia o nunca se han casado y han tenido relación, una vez que tú vengas a Cristo, guárdate pura hasta que tú te vuelvas a casar si tú nunca te has casado. Porque para Dios eso es bonito, que tú te vayas a casar y luego empieces a tener lo que Él no te prohíbe, sino que te lo dio por naturaleza para que lo disfrute junto a un hombre, pero correctamente delante de su palabra. Porque en la iglesia del Señor son muchas las tentaciones y en los pecados de fornicaciones que hemos caído mucho de los siervos de Dios, al igual que gente del mundo que no conoce la palabra de Dios. Dios nos está llamando a vivir como una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, guardándonos irrepresiblemente para la venida de Jesús. Pero si te quieres casar, cásate, pero no conlleve relaciones antes de un matrimonio, como lo he hecho yo y como lo han hecho muchos otros siervos que hoy día Dios lo está usando. Pero estos siervos, una vez que Dios lo ha llamado, han reconocido su pecado y se están guardando para nuestro Señor Jesucristo. Estas leyes vendrán para los Estados Unidos sobre la virginidad de la joven y es lo que el Espíritu nos está revelando. Que Dios le bendiga y lo cubra con la sangre de Jesús. Amén.